¿Por qué algunos cubanos aún bajan la voz si van a criticar la gestión del gobierno? ¿Qué tienen las palabras dictadura, régimen o totalitarismo que muchos evitan usar en espacios públicos? ¿En qué punto las figuras del poder en Cuba moldearon un tipo de ciudadano que toma ciertas precauciones antes de expresar una opinión o simplemente prefiere obviar la existencia de una postura contraria a la revolución? Las redes del control en nuestro país van más allá de la imposibilidad de articular espacios ciudadanos en los que expresar posturas que disienten del discurso oficial, dañan las libertades individuales y limitan la manera en que muchos entienden su entorno. Si quieres conocer un poco sobre los mecanismos que el poder en Cuba ha utilizado para controlar a la ciudadanía y maniatar libertades individuales, te invito a que me acompañes. Cuba se ubicó en 2023 en el puesto 172 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa. Elaborada por Reporteros Sin Fronteras, el informe analiza las condiciones en que se ejerce el periodismo en el mundo. Con la peor posición de América Latina, nuestro país se mantiene en la categoría de muy grave y en puesto similar a 2022, cuando ocupó el lugar 173, y 2021 con el 171. Con estos datos partimos de que la situación en Cuba es crítica, porque se impide que lleguen al debate público los temas que no interesan o molestan al gobierno. Las formas en que las estructuras del poder controlan el discurso público explican el alcance de una dominación que desemboca en un abuso de poder que históricamente ha acallado la voz divergente, como si la represión fuera un derecho. Cualquier Estado puede defenderse. Y sin embargo nosotros, si nos defendemos, somos unos malvados. Si castigamos a los que violan nuestras leyes revolucionarias para tratar de destruir la revolución, somos unos malvados. ¿Por qué? Porque esa ley del embudo. Estoy instruida de 2 cargos por maltrato a la gente que me detuvo, son cosas absolutamente inventadas. Yo no soy capaz de maltratar a nadie, ni de palabra, ni de obra. Y por desobediencia también. O sea, evidentemente me quieren fabricar un caso de delito común para no reconocer lo que en verdad hay detrás de todo esto, que es una cuestión política. La imposibilidad que tenemos los ciudadanos en Cuba de ejercer nuestros derechos constitucionales. Cuando tú los pones entre la espada y la pared y le mencionas los artículos, se ponen muy nerviosos. En este libro se define el control como el dominio sobre las acciones de los otros, pero si se ejerce para beneficiar a los poderosos y en perjuicio de las personas controladas, estamos en presencia del abuso de poder. Los mecanismos que articulan estos frenos a la libertad de prensa y expresión explican parte del funcionamiento de una sociedad y las formas de regulación de la ciudadanía. Para entender cómo, a través del discurso, se reproduce el poder e influye en las acciones de los ciudadanos, el analista Teun Van Dijk propone profundizar en 3 ámbitos de incidencia: el contexto, el discurso y la mente de las personas. ¿Cómo se decide en Cuba quiénes, cuándo, dónde y bajo qué premisas tienen derecho a comunicar? El tipo de información que se socializa, la manera en que se presenta y regula, los que están autorizados a ofrecer una conferencia de prensa o a crear un medio de comunicación, los invitados a los programas de televisión y otros aspectos indican formas de control del contexto comunicativo. Más allá de que todos los medios de comunicación autorizados en el país permanecen bajo el dominio estatal a través de sus diferentes instancias políticas y organismos, las figuras de poder en Cuba se han encargado de decidir cómo se nombran, edulcoran y mitigan los acontecimientos y procesos relevantes del país, y la prensa se ha limitado a replicar esas denominaciones. Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarnos. Esos valores ahora estarán presentes. Ahora a este país se le pide un internacionalismo, una misión internacionalista extraordinaria.
salvar la revolución en Cuba. Durante la década de 1990, la palabra crisis desapareció de los medios y en cambio se utilizó el eufemismo periodo especial, al que le han seguido similares calificativos como coyuntura, ordenamiento o resistencia creativa. La pequeña propiedad privada ha sido sustituida muchas veces por el trabajo por cuenta propia y no fue reconocida como tal hasta la aprobación de la Constitución de 2019. Estas y otras formas de nombrar los fenómenos de la realidad social orientan lo que es políticamente correcto y condicionan la forma en que los ciudadanos deben dirigirse en espacios públicos. Estoy bastante seguro de que ninguna simulación de inteligencia artificial podría resumir la proeza del pueblo cubano en los últimos años. La resistencia creativa de la gente de este país, su resiliencia, supera los límites de cualquier simulación o predicción. Esta investigación destaca cómo se construyen símbolos funcionales de dominación a través de los medios de comunicación, los cuales legitiman el discurso del Partido Comunista, esto es, de la revolución, y se convierten en un recurso efectivo para la reproducción del poder. El control de la producción de contenidos y el acceso al discurso en el archipiélago es también excluyente, porque no solo señala quiénes son los facultados para escribir o posicionarse frente a cámara, sino que desestima la existencia de posturas políticas ajenas o que se distancien del discurso preestablecido. Ese control del contexto discursivo es la regla y no la excepción, porque existe un cuerpo legal que limita la libertad de prensa y de expresión. La regulación de los medios comienza en la Constitución y se explicita en la nueva Ley de Comunicación Social, en la que queda excluida cualquier tipo de propiedad y por lo tanto de organización ajena al control gubernamental. Aunque los medios independientes han ido creciendo, trabajan desde la ilegalidad y con una alta presión por parte del gobierno, que ha obligado a muchos periodistas a exiliarse o distanciarse de la profesión. En nombre de la revolución, el Estado cubano no solo ha controlado, sino que ha reprimido cualquier manifestación que lo confronte. Entre las normativas que castigan el disenso figuran el Decreto Ley 370 y el 35, que contienen las sanciones y restricciones para quienes se expresen críticamente sobre el gobierno en el espacio virtual y en el nuevo Código Penal. El interés por controlar el contenido existe tanto por medios independientes del dominio gubernamental como para medios estatales, aunque con métodos diferentes. En el caso de los medios oficiales, la vigilancia proviene esencialmente del Partido Comunista. Las consignas en la prensa y su lenguaje triunfalista contribuyen a la conservación del poder. Desde la selección de los temas hasta el enfoque con que serán tratados, los sentimientos o emociones que pretenden transmitir vinculados al esfuerzo, el sacrificio y la lealtad apuntan a un ejercicio de adoctrinamiento e intentos de persuasión que le es indispensable para perpetuarse. Cuba despide uno de los años más difíciles de su historia y, sin embargo, continúa con fórmulas de trabajo para restablecer adversidades y transformarse con un nuevo proyecto de país. Santiagueras y santiagueros, como en toda la nación, reafirmaron la continuidad del legado revolucionario con el voto unido en las históricas elecciones nacionales al Parlamento cubano, ejercicio democrático que una vez más patentizó la disciplina, transparencia y lealtad de los que habitan en la ciudad indómita. Fueron convocados y acudieron. Los cubanos dejaron a un lado el estrés de las carencias y los precios y se reunieron para respaldar al símbolo de verdad y justicia que para ellos representa un sistema en el que confían, que los enseñó a pensar y a comprender lo que sucede en el mundo. Además de las manifestaciones de restricción del discurso público oficial, investigaciones recientes informan sobre lo que ocurre con quienes son acosados y reprimidos desde el gobierno. La Organización por la Libertad de Prensa, artículo 19, documentó en el trimestre de enero a marzo de 2023 45 agresiones contra 35 personas,
22 contra periodistas y 23 contra activistas sociales. Y señaló casos emblemáticos de asedio durante este periodo, como la regulación migratoria del activista Neuris Norberto Rodríguez Suárez, a quien se le impidió salir del país a una capacitación que se desarrolló en México. El 15 de febrero, la organización registró detenciones arbitrarias de 7 activistas. El 9 de marzo, la detención en Santiago de Cuba de la youtuber Ildina Núñez Díaz, quien recientemente tuvo que salir de Cuba, y la privación de libertad a Zulmira Martínez Pérez, entre otros casos. No sabes cómo duele una despedida hasta que te toca vivirla, hasta que tienes que decirle un hasta pronto a las personas que más quieres, sin tener la certeza realmente cuándo la volverás a ver. Duele nacer en un país en el que si quieres tener un futuro tienes que emigrar, en el que no puedes expresarte ni decir lo que realmente piensas sin tener consecuencias, en el que ves pasar los días y ver cómo la situación empeora, en el que debes adaptarte a los apagones, a la falta de comida, a las 1001 necesidades que vive el cubano en su día a día. Adiós, Santiago de Cuba. ¿Quieres recibir nuestras historias más leídas, El Último Desmonte, nuestros podcasts, las ocurrencias de Matraca y más? Suscríbete aquí y cada martes tendrás toda la actualidad del toque en tu bandeja de entrada. Ahí nos vemos. Artículo 19 menciona cortes de internet y arrestos domiciliarios a periodistas y activistas en La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba. En total, durante el 26 de marzo hubo 5 arrestos domiciliarios y 4 supresiones del servicio de internet. Ese fue el día de las elecciones parlamentarias en Cuba. Artículo 19 también documentó entre 2021 y los primeros 10 meses de 2022 el exilio forzado de 8 periodistas que declararon expresamente que salieron de Cuba por presiones de los agentes del Estado. Estas formas del control del discurso a través de la represión de sus emisores dan cuenta de un sistema diseñado para coartar libertades elementales. Agentes de la seguridad del Estado, miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, oficiales de inmigración y extranjería, entre otras figuras del cuerpo represivo estatal, ejecutan acciones en contra de activistas y periodistas en detrimento de normas internacionales e incluso de derechos reconocidos en la Constitución cubana. Buenos días, Roseli, ¿cómo está usted? ¿Bien? Buenos días. Buenos días. ¿Puede subir? ¿Por qué? ¿Puede subir? Usted sabe. Yo no sé nada, ¿qué pasó? No, usted sabe. Yo no sé qué pasó. Hoy no es día para salir. Hoy no es día para salir. Hoy no es un buen día para salir. ¿Qué día es hoy? Hoy no es un buen día para salir, por favor suba. Dime qué día es hoy. Por favor suba. ¿Pero qué pasa hoy? Al poner las voces críticas al margen de la esfera pública, el gobierno limita la posibilidad de que nuevos temas se lleven a debate y de que se articulen propuestas políticas alternativas a la suya. Con estos métodos pretende conservar su hegemonía y utilizar sus medios de prensa como instrumentos para construir y sostener su legitimidad. El profesor Carlos Manuel Rodríguez advierte que en los regímenes autoritarios, la persistencia del régimen depende de su capacidad de innovación sobre los diversos mecanismos de legitimación ideológica. En palabras de Schedler, todos sus actos de poder son simultáneamente representaciones escénicas de poder. Son actos de dominación y al mismo tiempo actos de comunicación. El poder, cuanto más efectivo, más seduce. La prohibición y el castigo son herramientas de un poder que agoniza y no dispone de más recursos para sostenerse, como lo hace el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, cuando el poder produce placer, consigue emocionar, construye un saber estratégico y una verdad que lo respalda, su influencia es mayor, pero a la vez menos evidente. En la educación, por ejemplo, se manifiesta el poder simbólico. Los libros de texto cubanos, su versión de la historia y las normas de comportamiento en la escuela conforman un sistema de obediencia y gratitud a la revolución a través de frases tan cotidianas como el saludo escolar. Pioneras por el comunismo. ¡Seremos!
La construcción colectiva de sentido y de valores en torno al proceso revolucionario y sus líderes también se evidenció en la ideologización de espacios privados como la casa, donde algunas familias colocaban afiches con sus imágenes en la sala cerca de retratos de otros seres queridos, sobre todo en los años de mayor popularidad de Fidel Castro. El filósofo Byung-Chul Han, al teorizar sobre el poder, ha otorgado más preponderancia a la sumisión que a la dependencia, y se refiere a la neutralización de la voluntad. En su libro Sobre el poder detalla cómo la figura de poder busca influir en la voluntad y la capacidad de decisión de los individuos a través de una identidad o correlación entre propósitos. Por ejemplo, con la muerte de Fidel Castro se convirtió en himno la canción Cabalgando con Fidel del trovador Raúl Torres. Un fragmento ilustra la relación de dependencia con la que muchos cubanos se identificaron. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Con la mano que no quiere soltarse, con el hijo incapaz de caminar solo, se evidencia que la coerción no es necesaria si se emplean formas más efectivas para persuadir y seducir a la población. Fidel Castro logró construir una relación de dependencia de ese tipo. En el libro Los intrusos, el periodista Carlos Manuel Álvarez describe el drama cubano con la muerte de Fidel Castro como la convivencia tóxica de la devoción al líder y el miedo al represor, diciendo, pero el artificio de la emoción pasaba y el miedo quedaba, el temor uniforme y genuino. Como mencionamos al inicio, el control se define tradicionalmente como el dominio sobre las acciones de los otros, pero si se ejerce para beneficiar a quienes lo detentan y en perjuicio de las personas controladas, estamos en presencia del abuso de poder. Las figuras y estructuras de poder en Cuba controlan el discurso de los otros a través de 4 elementos fundamentados por el teórico y analista Teun Van Dijk. 1. Los periodistas no tienen la libertad y autonomía suficientes para escribir sobre determinados temas en la forma en que desean hacerlo sin recibir a cambio algún tipo de control o reprimenda por parte de las autoridades políticas. 2. Existen normas legales que establecen lo que es apropiado o no decir por los ciudadanos cubanos, como el Decreto Ley 370 y el 35 y las facultades para reprimir el disenso incluidas en el nuevo Código Penal. 3. En los medios de prensa se regulan los tipos de discursos considerados adecuados, convirtiendo el control discursivo en regla y no excepción. Y 4. Hay un control indirecto de las mentes, categoría usada por el teórico Van Dijk a partir del cuestionamiento a las ideologías, normas y valores de los ciudadanos, lo que implica una regulación indirecta de la posibilidad de llevar a cabo una u otra acción. Se manifiesta, por ejemplo, en las precauciones para hablar sobre determinados temas en espacios públicos o evitar involucrarse en debates políticos. Los parámetros se ajustan con precisión a lo que ha sucedido en Cuba en las últimas décadas. El poder no solo se ha reproducido y sostenido a través del discurso, sino que se ha atribuido mediante dispositivos legales, políticos y estructurales el derecho exclusivo de su aprovechamiento. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos durante 2022 contabilizó más de 5.499 acciones represivas, tanto hacia activistas y defensores de derechos humanos o la sociedad civil independiente, como contra ciudadanos comunes. El abuso de poder se ha manifestado en la represión del disenso, en la arrogación del privilegio de nombrar y categorizar personas, acontecimientos y procesos a conveniencia, desterrando del lenguaje las palabras que lo desafían. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes y a suscribirte a YouTube. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes regalarnos unas estrellas en Facebook o hacernos una donación a esta cuenta de PayPal. Y comparte, ayúdanos a circular la información. Nos vemos.